Bienvenidos al videotutorial número 9 del curso completo de Arduino, dictado por tutorialesvirtuales.com. Quien les habla, Roosbel Aristizábal. Y vamos a mirar en este videotutorial 9 un sensor de temperatura, pero lo interesante de este videotutorial es que vamos a ver o nos vamos a centrar en una de las potencialidades que tiene Arduino. Para esto vamos a utilizar el sensor 18B20, que es un sensor de temperatura on-wire de la empresa Dallas. Y lo interesante es que vamos a ver por qué Arduino ha tomado tanta acogida en este tiempo cuando se trata de Open Hardware o cuando se trata de desarrollos electrónicos donde muchas personas al mismo tiempo están trabajando liberando librerías. Esta es una de las razones por las cuales Arduino se puede llegar a amar mucho, se puede llegar de alguna manera a apreciar demasiado, pero también esta es una de las razones por las cuales tiene también sus detractores. Os voy a explicarles un poco al respecto. Lo importante es que usted pueda entender de lo que estamos hablando hoy y yo sé que va a haber una de las grandes potencialidades que tiene entonces estas placas de Open Hardware Arduino. Sean todos bienvenidos a este video tutorial número 9. Antes de comenzar el video tutorial, quiero recordarles que en esta página, en GitHub Tutoriales Virtuales, encontrarán el repositorio de todos los archivos que ustedes necesitan para poder desarrollar esta práctica. Entran a Arduino y aquí está la clase 9, ya está todo subido, la clase 9. Aquí encontrarán las librerías que se necesitan, encontrarán el código de Arduino, encontrarán unas imágenes y un archivo PDF y el montaje en protobar. Eso será lo que encuentren. Es necesario que ustedes tengan todo esto para el montaje. Lo primero que quiero mostrarles acá es que este es el dispositivo que vamos a trabajar en el día de hoy. Es el DS18B20. Es un sensor de temperatura, es un termómetro digital realmente de una conexión de un wire de la empresa Dallas. Y aquí tienen toda la información. Esta es una de las razones de lo que les voy a mostrar en este momento, el por qué Arduino ha tomado tanta acogida. Bueno, antes de explicarles esto, quiero mostrarles una imagen. Este es el pequeño shield que yo tengo, el que pueden ustedes ver aquí en pantalla en este momento. Voy a tratar de acercarlo lo más posible para que ustedes lo puedan ver. Ahí lo tienen. Ese es el dispositivo, el pequeño shield que están viendo ahí. Es un pequeño montaje, no es complicado, que es esta plaquita que tenemos acá. Acá lo único que está es lo que vamos a ver posteriormente en el video tutorial de manera abierta. Vamos a mirar qué es lo que internamente tenemos en esta plaquita. Aquí tenemos nuestra placa 25, nuestra placa ATmega 2560 y tenemos un protobar. Listo. Tengo acá un reloj Casio, simplemente que tiene sensor de temperatura para que evaluemos un poco las temperaturas y miremos a ver si realmente el sensor de temperatura está funcionando. Bueno, ahorita sí paso a lo que es para mí lo más importante en este video tutorial. Lo más importante en este video tutorial es que entendamos una de las potencialidades que tiene Arduino. Al ser Arduino un sistema open hardware y obviamente también todo lo que es la programación open source, entonces lo que tenemos es que hay muchas personas trabajando en estas placas y trabajando en todos estos dispositivos que aparecen para Arduino. Si nosotros entramos a mirar la documentación de esto, nos vamos a dar cuenta todo lo que se necesita para poder leer la temperatura de este sensor. Tenemos que pasarle una información vía un protocolo, luego él nos devuelve otra información y dependiendo de esto es que nosotros podemos estar leyendo la temperatura de este dispositivo. Tenemos que decirle que vamos a leerlo, luego tenemos que mandarle una información y luego tomar esa información y poder leer la temperatura que él nos está enviando. Esto es, como pueden ver, él tiene sus propios registros, aunque es un dispositivo bien pequeño, él tiene sus propios registros. Es muy parecido cuando estamos utilizando un reloj de tiempo real. Yo necesito escribir o necesito leer ciertos registros para poder obtener información. Eso es lo mismo que hacemos con este dispositivo, pero lo hacemos a través de un solo pin porque es un pin on wire, no es un protocolo I al cuadrado C, no es un protocolo SPI. Espero que los que estén escuchando esto por primera vez, pues simplemente averigüen qué es I al cuadrado C, que es SPI. Esta es una comunicación o una interfaz llamada un wire porque es un solo cable tanto para enviar información como para recibir información. Esto haría que si nosotros estuviéramos desarrollando este proyecto con un microcontrolador, por ejemplo, con un microcontrolador
microcontrolador PIC, entonces nosotros tendríamos que conocer toda la información que nosotros vamos a enviar y toda la información que nosotros vamos a recibir y poderla programar en el microcontrolador. Esto es lo que hace que muchas personas hayan preciso optado por el trabajo con Arduino, debido a que como son tantas personas que están trabajando, entonces por lo general toda esta información nosotros ya la encontramos en una librería, y esa es una de las grandes potencialidades que tiene Arduino, que lamentablemente cuando uno está haciendo de pronto con un microcontrolador no lo encuentra tan fácilmente, a no ser de que alguien haya hecho el código y lo haya liberado, pero no es fácil hacerlo ya que los microcontroladores no son un sistema open hardware. Lo que quiero decir con esto es que si quisiéramos hacer esto, por ejemplo, en un proyecto con microcontrolador, tendríamos que manejar precisamente, por ejemplo, la resolución. Aquí podemos ver la resolución del termómetro, cómo configurarlo. Aquí miramos cómo están los bits configurados, qué es lo que tenemos que hacer, cada cuánto mandamos esos bits para poder leer la memoria interna que tiene este dispositivo. Y eso hace que obviamente nosotros al no conocer plenamente, entonces nos toque leer toda esta información y empezar a hacer el código. Hay muchos que obviamente prefieren hacerlo porque tienen un control, porque aprenden mucho más del dispositivo y todo eso, y me parece válido, pero para aquellas personas que de alguna manera lo que quieren es desarrollar y simplemente implementar, entonces Arduino es precisamente la solución. ¿Y eso debido a qué? Eso debido a que ya encontramos una librería, que es esta librería que les dejo obviamente en el repositorio, que les voy a mostrar qué es lo que hace esa librería. Esa librería, una vez que la descarguen de aquí, a ver, les muestro nuevamente, una vez que la descarguen de aquí, de la clase 9, esta carpeta tal cual está acá, deben de ponerla completamente aquí en Arduino, y en la carpeta Libraries, que es esta carpeta que está aquí. Aquí que tenemos, entonces acá ya tenemos una librería, tanto una librería de cabecera que es la temperature.h y la Dallas temperatura.cpp, que sería el código en C, el código en C++ programado, y tenemos otras dos librerías que son las de OnWire, tanto la H como la CPP. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Esto lo que hace es que nosotros no tengamos que desarrollar todo el código que necesitaríamos para leer el dispositivo, sino que lo único que tenemos que hacer es saber cómo funcionan estas librerías, poderlas llamar desde nuestro Arduino y desde allí sencillamente leer de una manera prácticamente para dummies la temperatura en este dispositivo. Y yo que programo también en microcontroladores, realmente esto ayuda una inmensidad a la hora de un desarrollo. Si ya está esto listo, si esta librería ya está lista, si esta librería ya está probada, si ya tiene todo, ¿qué necesidad hay de reescribir todo el código si ya hay otras personas que están trabajando por esto? Aprovecho para agradecer a todas las personas que trabajan en estas librerías para Arduino. Y bueno, voy a explicarles entonces qué es lo que vamos a hacer en este momento. Lo único es, voy a abrir acá el código y simplemente voy a incluir la librería OnWire, que es la librería que va a permitir sencillamente a esta librería de Dallas Temperature, lo que va a hacer es poder utilizar el protocolo de OnWire para mandar datos al dispositivo y retomar datos del dispositivo. Vamos a definir, entonces incluimos esas dos librerías, la H, la OnWire H y la Dallas Temperatura H, que como les digo ya deben de estar copiadas en la carpeta librerías. Él las va a ir a buscar acá, y como pueden ver ustedes, ahí van a tener incluso unos ejemplos muy importantes a la hora de si ustedes quieren testear y todo. Nada de eso lo voy a utilizar, pero incluso ya hay ejemplos hechos ahí en los cuales ustedes pueden mirar todo lo que se puede hacer, cómo hacer una alarma, por ejemplo, un manejador de alarma cuando la temperatura pase esto y esto otro. Ya está todo hecho en esos ejemplos. Lo único que vamos a hacer nosotros es un pequeño programita para leer la temperatura del dispositivo. Pero lo que quiero mostrarles aquí es lo único que nos toca hacer a nosotros para leer esta temperatura es esto que ustedes están viendo en pantalla. Si estuviéramos haciendo esto en microcontroladores PIC, por ejemplo, si lo estuviéramos haciendo en Assembler o si lo estuviéramos haciendo en C++, pues como pueden ver ustedes, al abrir este archivo podrán darse
darse cuenta de todo lo que se necesitaría programar para poder leer este dispositivo, para poder hacer todo lo que él tiene y toda la cantidad de cosas que se pueden hacer con él. Aquí está todo el código, pero este código, como les digo, ya está completamente desarrollado, no es necesario volverlo a hacer y esta es una de las grandes ventajas que tiene Arduino y prácticamente que para todo chill, para todo dispositivo que uno encuentre, la librería ya viene. Cuando estemos trabajando con lector de memoria CCD, cuando estemos trabajando con, no sé, cuando estemos trabajando con Wi-Fi, cuando estemos trabajando con Ethernet, ya todas las librerías están. Lo único que nosotros tenemos que hacer es aprender a utilizarlas, aprender a invocarlas y poder llamar los métodos que nos van a servir para hacer una u otra cosa. Esa es una de las grandes ventajas que tiene Arduino. Obviamente esto para muchos que les gusta y conocen programación y saben programación, pues les gusta mucho más ellos hacer las cosas, tener el control de todo, pero para mí realmente esta es una de las cosas grandiosas que tiene Arduino. No te repitas la cantidad de gente que está trabajando, don't repeat yourself, si hay otro que ya lo está haciendo, yo lo puedo utilizar y simplemente cuando tú hagas tus propias librerías también las puedes liberar y esto va a hacer que esta comunidad siga creciendo y que haya crecido de tal manera. De hecho, muchas veces los mismos fabricantes de los dispositivos, cuando los sacan al mercado, sacan sus propias librerías ya hechas directamente para Arduino, como lo hace por ejemplo Adafruit. Adafruit es una empresa que tiene sus propios módulos, cantidades de módulos y ya tienen sus propias librerías para Arduino, para que uno no sea sino invocarlas y utilizarla y usted se dedique más al proyecto que a la parte de conocimiento del dispositivo como tal. A veces cuando no están estas librerías uno tiene que entrar a conocer el dispositivo, cómo funciona, cuáles son los registros que tengo que mandarle, pero cuando estas librerías ya están hechas, yo tengo que dedicarme más al proyecto, a la funcionalidad del proyecto que al conocimiento realmente de este dispositivo. Así que esta es una de las razones por las cuales Arduino ha tomado una ventaja impresionante sobre otras placas de microcontroladores. Vamos entonces a mirar cómo funciona esto de manera muy sencilla. Vamos aquí a mirar, él ya lo tengo trabajando y pueden ver que nos dice que la temperatura en la que estamos en este momento acá en el recinto donde yo estoy es una temperatura de 25-56 aproximadamente grados centígrados. Eso es lo que nos está arrojando el sensor de temperatura y vamos a ver cuál temperatura me está dando el reloj acá. Vamos a mirarla. Nos dice que tenemos una temperatura de 25,6. Ahí está, 25,6 en la parte de abajo. Podemos ver que estamos a una altura de 1450 metros con una temperatura de 25,6 y la temperatura que nos está arrojando el sistema de Arduino es 25,56. Así que podemos ver que él realmente está muy parecida a la temperatura. Y vamos a utilizar aquí en este momento, para que ustedes lo puedan ver, tengo aquí un cautín, aquí está un cautín, y lo que vamos a hacer con este cautín es acercarlo aquí al dispositivo y vamos a mirar si la temperatura realmente sube. Aquí está, lo acercamos, quito el reloj para no irlo a quemar, acercamos y podemos ver que la temperatura ahí se está incrementando a 43,38, 54,31, ahí va para arriba 63,70. Podemos ver cómo la temperatura está incrementando. Ya en 84, 86 es un sensor de temperatura hasta 125 grados centígrados, así que podemos ver entonces cómo está trabajando bien. Vamos a quitar y dejar que se enfríe nuevamente. Ahí vuelve a echar para abajo la temperatura hasta que ya coja la temperatura ambiente. Nuestro sistema está trabajando bien y podemos ver entonces la manera tan fácil de hacer un sensor, una termocupla. Podemos hacerlo, hay muchas cosas que usted puede trabajar con este sensor de temperatura. Como pueden ver ya nos entrega la temperatura lista en grados centígrados o puedo llamar una función para que me lo diga en grados Fahrenheit y pueden ver aquí entonces lo único que necesito hacer. Lo único que necesito hacer es cuál es el pin por el que voy a trabajar el on-wire, o sea, cuál va a ser el pin de comunicación. Acá pueden ver en pantalla que estoy utilizando el pin 2 del Arduino, que sería este azul que tenemos acá, este azul.
Aquí pueden ver, ese azul es el pin 2, ahí está. Ese azul es el pin 2. ¿Sí? Y lo otro que necesitamos es, como yo tengo el Shield, pues lo único que necesitamos es alimentar BCC y GND porque él ya tiene la resistencia interna. Ahora, yo este proyectico lo he montado aquí. Acá lo pueden ver en este programa que se llama FreeSync, y aquí tengo como si tuviera solo el dispositivo. El dispositivo es este, entonces el pin número 1 es GND, el pin número 3 es BCC 5 voltios y el pin del medio, el pin número 2 es el pin de data, que es el pin que nos va a encargarse de mandar y recibir datos. Parece que es Open Collector y por eso es necesario conectarlo con una resistencia de 4.7K, está bien, o con una resistencia de 10K ABCC, ese pin, y lo conectamos entonces al pin 2. Esto es lo único que se necesita hacer para leer este dispositivo, tener la librería ya lista y entonces seteamos el on-wire y luego le decimos, llamamos, se instancia la librería, se hace un llamado a la librería Dallas temperatura donde le decimos que yo voy a seguir trabajando, la voy a instanciar con una palabra que se llama sensors y le paso como parámetro cuál es el on-wire con el que se va a trabajar, en este caso la librería on-wire con la que se está trabajando, que es este que tenemos acá. Luego simplemente voy a iniciar la transmisión serial simplemente para poder utilizar aquí, poder ver la temperatura en la cual nos encontramos. Y lo otro es que voy a inicializar el sensor, así se inicializa. Entonces cuando yo le digo sensors begin, él lo que va a hacer es mandar una trama de datos a este sensor para inicializarlo, para decirle que va a estar listo entonces para trabajar. Luego simplemente llamo a una función que se llama request temperatura, o sea, lo que va a hacer es preparar el sensor para leer temperatura, porque eso, acuérdense que este sensor también se puede calibrar, puedo hacerle calibraciones, entonces también se puede escribir sobre él muchas datas, pero aquí lo único que le voy a mandar también es, entonces, llamo a una función de la librería Dallas temperatura que lo que hace es preparar el sensor para obtener la temperatura, para obtener un dato de temperatura, y puedo obtener un dato de temperatura con esta función o con este método, más bien no es una función sino que es un método porque esto es programación orientada a objetos, getTemp C by index. Cuando le digo C es que lo voy a obtener en grados centígrados. Puedo utilizar la misma función getTemp F, que sería en grados Fahrenheit, y by index es porque yo podría tener varios sensores de estos de temperatura conectados en el mismo wire y simplemente dependiendo de cuál de ellos quiera acceder, pues simplemente lo indexo allí. Aquí es 0 porque solamente tenemos uno, pero podría tener 1, 2, 3, 4 y el sistema se encargaría de leer cada uno de ellos. Simplemente luego imprimo, hago una impresión serial y le digo que me imprima cuál es la temperatura en grados centígrados. Aquí está. Si descomento estas dos líneas que están acá, pues entonces voy a programar el microcontrolador o a programar el Arduino y ahora entonces tendría la lectura en grados centígrados y en grados Fahrenheit. Es simplemente eso, ya la librería nos hace absolutamente todo y yo espero simplemente un tiempito de un segundo para volver a refrescar y volver a leer la temperatura. Como pueden ver, entonces esto es una de las grandes ventajas de digamos, del poder que hay detrás de Arduino, un proyecto que se demoraría mucho uno montándolo, teniendo que conocer el dispositivo, yendo aquí al PDF, analizando cuáles son los datos que tengo que mandarle, cómo recibirlo. Esto me tocó hacerlo a mí cuando estuve trabajando con microcontroladores y cuando iba a leer un reloj de tiempo real o cuando iba a programar cualquier dispositivo, siempre tocaba hacer todo el programa, toda la trama, cada función para poder hacer cada cosa, pero ahora con Arduino la mayoría de este trabajo ya lo encontramos y esta es la razón por la cual Arduino ha tenido un crecimiento tan impresionante, pues usted se dedica solo a su proyecto y prácticamente que para cada módulo, para cada chip ya está la librería donde usted simplemente la llama y encuentra todo lo que usted necesita o todas las funcionalidades que tiene ese módulo ya están listas para que usted las use. Quería enseñarles eso el día de hoy para que pudieran ver la potencialidad de Arduino, puesto que ahora estábamos trabajando simplemente con pines de entrada y salida
salida, pero aquí podemos ver un pequeño ejemplo de lo que Arduino realmente es y de la potencialidad tan tremenda y tan seria que tiene Arduino. Espero para un próximo video tutorial mostrarles un poquito más de esto al hacer de pronto un módulo un poco más complicado. Nos vemos en el próximo video tutorial. Hasta la próxima.